Lau, ¿qué era lo que intentabas resolver antes de empezar a trabajar con nosotros? Intentaba resolver varias cuestiones, pero principalmente yo creo que lo que más me molestaba era que yo ya venía en un proceso después de mucho tiempo, de haber hecho miles de dietas y de haber empezado distintas disciplinas, haber hecho ejercicio de distintas formas. Lo que me pasaba era que empezaba y lo cortaba, o empezaba, me empezaba a ir bien, meseta, y después cambiaba a otra cosa. Nunca había podido sostener un proceso. Entonces venía también con mucha confusión y necesitaba tener un marco, tener un programa que integrara todo y que a mí me diera tranquilidad. Por eso cuando yo empecé a ver el contenido tuyo, ahí contenido del Lauti también, y que empezaban a hablar de esta cuestión de sin estrés, yo dije, me parece que es por ahí, me parece que es esta cuestión del sin estrés lo que me venía faltando, porque yo tenía mucho conocimiento, miraba mucho contenido, incluso mucho contenido gratuito tuyo, que yo he utilizado mucho tiempo antes, que lo veíamos con mi hermano o con mi pareja, que nos descargábamos los PDF, los recetarios, nos anotábamos ahí en todo, y ya íbamos probando las cosas, pero faltaba esta consistencia. Yo te mostraba cuando hace un tiempito que el celular cada tanto me festeja las métricas, ¿no? De salud, de los pasos, de cuestiones así. Y yo antes venía como, bueno, bajando ahí, pero más o menos plano. Y desde que yo empecé el programa en noviembre del año pasado fue para abajo el peso. Y más allá del peso, bueno, lo que buscaba también eran algunos objetivos que hasta el momento en el que empecé a trabajar aquí con ustedes, me pasaba que lo consideraba quizás vanidoso o como que, ay, no me tiene que importar tanto esto en relación con la ropa o cómo me veía y cómo eso estaba influyendo en mi autoestima para mostrarme como líder o para expresarme o para animarme a salir en una foto o en un video o cuestiones así. Y empecé a sentir también que eso quizás, aunque yo no lo quisiera, inconscientemente eso estaba generando como que yo me cubriera, ¿no? Como que yo no quisiera salir en ningún lado o como que yo me ocultara. Mirá, hasta te doy un ejemplo de los colores, que no quisiera usar ropa de color para no llamar la atención. Por otra cuestión también, y es que la ropa que yo me podía comprar no me gustaba. Una de las cosas que yo te dije a vos, Juli, es que, bueno, no me interesa tanto el número de cuánto voy a bajar de peso en kilos o cuestiones así. Si bien después fijamos unas métricas y tal, yo no quería obsesionarme con un número, porque ya había estado ahí. No me había obsesionado con números y sabía en mi mente que el número podía no significar nada, que el número podía significar que, bueno, fui bajando de peso, pero no necesariamente eso significa que estoy feliz, que estoy sintiéndome plena o exitosa ni saludable. Entonces, este tema de la ropa y cómo yo me sentía y qué quería lograr a partir de eso me motivó muchísimo más. Y particularmente ahí cumplí un hito que yo tenía, que era pasar de tener que comprar la ropa que yo podía conseguir en un plus size, que estaba usando un talle 56 de plus size, con un talle 5 o 6, y ahora pasé a usar un 48, un XL, y poder comprarme ropa en los locales convencionales, ¿no? Más allá de que sigo pensando que todos los locales tendrían que ofrecer ropa de todos los talles y que tendría que respetarse la ley que exista al respecto, me alegra mucho tener la soltura de ahora poder elegir por gusto, por estética, por lo que quiero expresar, ¿no? O por la imagen que yo quiero dar con la ropa con la que me he visto, que es algo que hace muchísimos años que no podía transmitir, ¿no? Hacía más de una década que yo no lograba un peso como en el que estoy ahora. Antes de meterme en la Lau actual, quiero ir de vuelta a la Lau del pasado y preguntar algunas cositas al respecto. ¿Cómo era tu entrenamiento antes de arrancar este programa? Mi entrenamiento no era, si bien yo fui y vine y más o menos que siempre me gustó entrenar y fui haciendo distintos deportes desde chica, no tenía consistencia y de hecho no estaba yendo. Me había notado la última vez que había ido a entrenar, me había notado en un funcional que la verdad que me mataba, me dejaba destrozada, hasta incluso a veces llegaba a casa y me tenía como que acostar porque estaba con el corazón a pleno o incluso hasta a veces con miedo de estar sobreexigiéndome o estar haciendo algo mal y también sin mucho sentido porque la verdad es que no estaba viendo resultados. Estaba esta cuestión de ir a entrenar y siempre hacer algo diferente, lo cual hace que siempre sientas que te está saliendo mal o que estás a punto de sobreexigirte o que no desarrollás bien la técnica de nada porque no lo repetís hasta dentro de quién sabe cuándo. Entonces creo que el entrenamiento lo que tenía
era eso, ¿no? Como por un lado, mucho esfuerzo, lo cual me estresaba un montón y no me hacía sentir bien y tampoco me daba resultado. Y por otro lado, falta de consistencia, ¿no? Porque eso, sumándole el miedo, el tiempo que tomaba y que me sentía mal, obviamente era un hábito condenado a abandonarse, ¿no? Tenía todo para fallar. Perfecto. ¿Y cómo era tu alimentación, Lau, antes de arrancar esta asesoría? Bueno, mi alimentación, yo ya venía en un proceso de transformación de la alimentación, en gran parte basándome en mucha información que vos das gratuitamente en Instagram, sobre todo. Ya venía haciendo ese proceso de transformación, pero lo que me pasaba mucho era que comía muchos reemplazos, muchos postrecitos, y eso hacía que de alguna manera yo no estuviera cambiando realmente mis hábitos alimenticios. Si bien estaba eligiendo opciones más saludables, yo seguía teniendo la comida como lugar en gran parte, en el sentido de que me siento mal y quiero comer una hamburguesa. Me siento bien y también quiero ir a comer algo rico. O me compro un dulcecito porque, no sé, tengo el periodo y tengo que comer dulce. Bueno, muchas de esas cosas como que se empezaron a disipar. Y lo que me gustó fue que se fue dando de una manera tan gradual que casi no me di cuenta. Y de hecho, más o menos cada 15 días cuando nos veíamos y hablábamos, yo decía, bueno, ¿y ahora qué va a haber de nuevo? ¿Qué va a haber de nuevo? Y no siempre había algo de nuevo. A veces era solamente, no, persistir. Yo cuando vi el plan inicial dije, ok, esto va a cambiar, después va a hacer que coma menos, después me va a bajar las cosas. Y no, Después te voy a hacer pasar hambre, dijiste vos. después va a venir el hambre, claro, va a venir el no le pongas más sal a nada o cosas así. Y al contrario, porque al principio quizás era más escueto y después cada vez recetas más ricas o cosas más, bueno, que a mí me gusta, ¿no? Hacer todo más palatable, más dopaminérgico, como vos me decís siempre. Y el otro gran desafío que siento que logré conquistar es el tema de los eventos sociales o las reuniones. De alguna manera, las reuniones sociales, y también me pasaba un poquito cuando iba a comer afuera. De alguna manera yo empecé a cuestionar a partir de cosas que hemos hablado, este tema de que si a mí me ponen algo enfrente me lo tengo que comer. Y empecé a decir, bueno, no, pero vos me decías, jugá con la abundancia, ¿por qué no llevas vos el postre? ¿Por qué no llevas vos una opción? Y me encontré en un fin de año, por ejemplo, que no sé si debe haber sido el primero de mi vida adulta, en el que no me sentí mal al otro día, porque en estas fiestas de fin de año y tal, todos llevan un poquito, se hace un poco el banquete, y tenía que probar de todo, tenía que comer de todo y atenerme a lo que todos pusieron. Y este año fue muy distinto, porque yo ya el día anterior, los días anteriores, había pensado, bueno, vamos a comer, qué sé yo, pollo al disco, eso está ok dentro de mi plan. Me llevo un pancito por si quiero algo, me hice un pancito ahí con harina de almendra. Llevé dulces para compartir con todos, porque también estaba esta cuestión de no quiero ser el bicho raro que va y come su tupper ahí totalmente como segmentada, sino al contrario, llevar esto y que los otros lo prueben y, no te puedo creer que esto no es una receta con harina. Por ejemplo, no sé, es un budín de limón. Pero ¿cómo que no tiene harina? ¿Y cómo que no tiene harina? Y no tiene harina, es harina de coco. Así que bueno, me empezaron a pasar muchas cosas de esas y además a la gente le encanta. Yo pensé que como que no iba a gustar o que podría llegar a caer mal y al contrario, a la gente le encanta que vos lleves para compartir o que aportes algo. Y por lo demás, en mi familia muchas personas se adaptaron a estos cambios. Mi hermano ya venía en un proceso similar, entonces fue mucho más sencillo. Y ahora los últimos que empezaron a hacer el cambio son mis suegros. Hay un montón de gente alrededor mío que ya sabe que como así y se acuerdan más o menos, entonces no, ni siquiera tengo que vivir situaciones incómodas, declarar nada. Hermoso. Lau, si tuviésemos que decir los principales tres cambios, ¿cuáles son los principales tres cambios que percibís al día de hoy? Es que son muchísimos más los cambios. Hay dos que están cabeza a cabeza. Uno es la energía. Yo creo que no podría estar logrando todo lo que estoy logrando ahora, tanto a nivel laboral como a nivel profesional. Además del proceso de transformación que viví con ustedes y todo lo que aprendí, empecé a entrenar, cosa que antes ni siquiera le encontraba un espacio en mi día, me parecía imposible. Llegué al nivel A2 en portugués, o sea, estudiando idioma todos los días. Hice un máster de creación de marcas en este tiempo también. Y estoy armando también a nivel profesional uno de los hitos más importantes de mi carrera, ¿no? Y yo creo que no hubiera sido posible. O sea, no me entra en la cabeza cómo lo podría haber hecho siendo la persona que se levantaba
estaba cansada a la mañana, me levantaba a las 9 menos 5 para empezar a trabajar a las 9, dormida, y arrancar con comiendo porquería. Y terminaba de trabajar molida, qué sé yo, queriendo comer un delivery o salir para desconectar, y no entraba nada de todo este media. ¿Cuándo estudiaba? ¿Cuándo podía aprender un idioma? ¿Cuándo iba a entrenar? ¿Cuándo cocinaba? Yo no cocinaba jamás. Y ahora me encuentro que, bueno, el domingo tengo un rato extra, voy a hacer, no sé, unos muffins para congelar, cosas así que yo ni me acercaba a la cocina, la verdad. Y ahora lo disfruto mucho, estoy ahí cocinando, sacando fotos. Así que creo que el manejo de la energía es lo más notorio, porque yo ahora hago 1000 cosas más y duermo mejor y rindo mejor y no siento que me esté esforzando más. Es más, antes me esforzaba más, como que me costaba más llevarme a mí misma antes. Ahora es como más fluido, ¿no? Y creo que también la ayuda que me dieron ustedes tiene que ver con el segundo punto más importante, que es con el tema de la planificación y la formación de hábitos en consecuencia. A mí me pasaba muchísimo, como le debe pasar a la mayoría de la gente, creaba las metas en diciembre, enero, y si bien las revisaba sin ninguna constancia y tampoco creaba ningún tipo de plan para que esas metas se cumplan. Era medio como esta frase set and forget, como que, bueno, las fijo ahí, las dejo divinas, o incluso he tenido a veces hábitos de, bueno, tengo que mirar todos los días mis metas. No, bueno, no, mirar no. Tenés que planificar hábitos o cambios en tu vida que te permitan alcanzarlas. Y cosas tan simples como que ahora al mediodía tomo 10 minutitos sol. Antes me parecían, no, pero eso no influye en nada. Bueno, sí, todo junto, a la larga, influye un montón. Esa media hora de acostarme a las 3 de la mañana a acostarme a las 11:30, todo ese tiempo yo lo gané en energía durante el día. Y sí, me tuve que poner unos anteojos raros, tuve que empezar a tomar té de estilo a lo loco, dejar de tomar mate temprano, que yo tomaba mate hasta cualquier hora. Y fueron todos otros cambios accesorios que tenían que ver con lograr encontrar un espacio de entrenamiento, lograr encontrar un espacio para ir con mi pareja a comprar la comida, para planificar. Y toda esa planificación antes a mí como que me daba alergia directamente. O todo lo que era formar hábitos, no, yo no puedo. Y Lauti toda la semana me decía, no, pero ponelo en el calendar. No, pero yo no sé qué. No, pero ponelo en el calendar. Y hasta que no di el brazo a torcer y puse cosas simples como, no sé, meditar un ratito en la mañana para que mi mañana sea más agradable, eso fue un cambio crucial para que yo me quiera levantar más temprano. Y en consecuencia, bueno, me duermo más temprano y hago ejercicio y un montón de otras cosas, porque es como un dominó, ¿no? Es un efecto dominó. A veces son unos hábitos súper pequeñitos que cuando vos te acostumbras a hacerlo se van acumulando y vas encadenando uno a otro, y ya que ahora almuerzo todos los días a la misma hora, bueno, ahora puedo tomar el solcito a esa hora, después de almorzar leo un poquito, y ahí como que uno va encadenando los hábitos que quiere para lograr otras metas también, y no solo las que tienen que ver con el bienestar físico. Así que creo que esos son los dos cambios más importantes. Y un tercero podría tener que ver con eso, que es la creación de un sistema a partir de esos hábitos. Y lo he comentado en la charla anterior que tuvimos, tener un sistema creado en el que yo confío para cuando no estoy tan bien, cuando se vienen momentos críticos en el trabajo. Por suerte, y ahora esto es una locura, pero por suerte este programa me tocó en un momento en el que yo tuve viajes, fiestas, vacaciones, o sea, viví cómo tenía que adaptar estos cambios a todas las situaciones posibles adversas que me podían ocurrir. Hasta bueno, en una me agarró una bici, así que, check, también enferma. Pero de alguna manera eso me sirvió para decir, ok, tengo un sistema que funciona, llueva, nieve o trueno. Y yo tengo que confiar en eso y tengo que seguir consistentemente eso. Basta de prenderme con, mira, pero ahora uno dijo que hay que comer harina, y ahora otro dice que no, y ahora uno dice que magnesio, y ahora uno dice que Q10. Bueno, basta. Escuchar una campana, concentrarse, sostener en el tiempo y ser más empírico. Empezar a decir, bueno, yo voy a hacer esto, voy a leer todos los días. ¿Por qué? Porque quiero aprender tal cosa, quiero aprender a poner límites, me voy a leer estos 5 libros, voy a leer un rato cada día. Entonces tengo un objetivo, tengo una métrica y tengo un hábito en el que yo confío y que consistentemente lo voy a ejecutar. Y con la comida lo mismo, listo. Yo tengo que llegar a esta meta de peso, cada 15 días lo voy a medir, me voy a tomar las medidas para que
que no haya lugar en duda, si hay algún tema a veces con peso, con el periodo o algo así, y voy a seguir este plan. Y lo sigo consistentemente, sin cambiarle nada. Agregándole, sí, notas de color, como uno dice, ¿no? Un día un postrecito, un día una cremita, disfrazando las comidas para pasarla bien, pero la consistencia, ¿no? Creo que lo que más aprendí es a tener ese sistema y esto es fijo y no se toca y seguirlo consistentemente y trabajar para que ese sistema se vaya perfeccionando. Pero de alguna manera apagar la mente que te empieza a poner en duda todo y a cuestionar todo. ¿Y estará bien lo que estoy haciendo? ¿Y funcionará? ¿Qué pasa cuando, no sé, logre tal cosa? Porque también a veces viene el sabotaje pensando en, ¿y cuando pese tanto, sigo comiendo así o cambio? ¿O qué pasa si tal cosa? Bueno, todas esas voces como que no, este es el plan. Se respeta, se sigue porque está funcionando. Empezar a confiar en eso. Tipo, lo sigo a rajatabla. ¿Funciona? Continúo. Y apagar todas esas otras voces que tienen que ver con inseguridades, con miedo y muchas veces con el cambio que uno está experimentando. Porque el cambio es tan grande y es tan abrupto a veces que da miedo aunque sea positivo. Porque estás cambiando tu identidad también, ¿no? O sea, en el interim vos vas cambiando como persona. Vos una vuelta me dijiste, no, bueno, pero ahora sos deportista y yo me quedé como, ¿qué dice? Y después dije, y sí, sí, entreno todos los días. Y eso quizás a veces cuesta darse cuenta de que, bueno, ahora ya hace más de medio año que soy una persona que come sano. Ok, ahora me defino como persona que come sano. O por ejemplo, ahora dejé de ser búho noctámbulo y había sido mi identidad durante los anteriores 33 años de mi vida. Entonces, son tantos los cambios que a veces hay que hacer un update de quién soy, ¿no? Tremendo, tremendo poder romper con una identidad o una pseudo identidad que tenemos y transformarnos en quienes queremos ser. Mencionaste esto de identidad, Lau. Nosotros dentro del programa abordamos a la alumna dentro de la parte de entrenamiento, de nutrición, de cocina saludable y también la parte de mentalidad. Es un pilar fundamental. Los cimientos del programa, vamos a decir, ¿cómo impactó la parte de mentalidad del programa en tu vida? Bueno, gran parte de lo que te mencioné como más importante sale de esa mentalidad. Yo trabajo en marketing, hice la misión, visión y valores de un montón de marcas y proyectos, pero jamás me había puesto a pensar en una propia. Y gran parte de este confiar en que todo va a funcionar tiene que ver con tener esa visión. Y gran parte de cambiar esa identidad tiene que ver con un querer cambiar esa identidad. Y todo eso es visión. Y yo me di cuenta de que muchas otras veces los intentos que había tenido de tener un descenso de peso, tener un cambio físico o ser una persona que entrena, no eran consistentes con lo que yo quería, ¿no? Para hacer la parte de mentalidad, que me tomó bastante tiempo, incluso estaba de vacaciones y estuve escribiendo un montón ahí y reviendo el material y todo. El test de personalidad incluso me ha servido también para decir, bueno, soy así, quiero cambiarlo, me gusta como soy, ¿cómo es esto? ¿Cómo es mi visión? ¿Cómo quiero que sea mi vida? Porque esas metas después se crearon mucho más fácilmente en función de esa visión. Es más, cuando empecé a hacer mis metas del año y la planificación y tal, me di cuenta de que muchas metas son las metas que le ponen todos, las metas inventadas, las metas que impone la sociedad, pero cuando después vos comparas con tu visión, decís, ¿entra esta meta en cómo quiero que sea mi día ideal? Y no, a veces no. A veces no era tan importante ese título, no era tan importante esa salida o esas vacaciones. Capaz que lo que quería era otra cosa. Qué lindo tener una visión definida para usarla como norte y qué lindo tener también ese para qué poderoso para encontrar los cómo y cómo llegar hacia esa vida que queremos. Sí. Y ese para qué en mi caso tuve que ver también mucho con sincerarme, ¿no? Sincerarme conmigo misma, de a dónde quiero llegar, por qué realmente quiero hacer este cambio físico, para qué quiero tener más energía. Eh, Porque estaba con muchas frustraciones, con mucho desgano, eh, con mucha, no le quiero llamar depresión porque no es algo diagnosticado, pero sí con mucho bajón, con mucha pesadez en mi día a día. Y yo me di cuenta de que ahora últimamente, hasta cuando hay desafíos o hay cosas difíciles, los vivo como con otra levedad, con otra, con otra soltura o con más confianza. Eh, y eso tiene que ver con encontrar ese para qué y admitirlo, ¿no? ¿Te acordás cuál era el para qué que encontraste dentro del módulo de mentalidad? Bueno, estaba como súper elaboradito y largo, ¿no? Pero lo que más tenía que ver era con ser una líder inspiradora. Yo hoy en día tengo un equipo en el que todos entrenan también.
en el que todos se alimentan bien, en el que respetamos los horarios. Y para mí eso generaba mucho ruido. eh, Trabajar en el área de la promoción de la salud y el bienestar y no sentirme saludable, no sentirme en bienestar. Me generaba mucho ruido eso. Me sentía impostora, me sentía hipócrita, de estoy vendiendo algo, estoy vendiendo algo para dormir mejor y yo no duermo nunca. O sea, y me levanto toda dura. Cosa que también gracias al entrenamiento, gracias a mejorar también la movilidad, la postura, alimentarse mejor, bajar la inflamación, también bajó un montón en lo que es el dolor de espalda o en cuestiones así que yo tenía, ¿no? A mí me crujían todos los huesos y ahora no. Entonces, bueno, esos también son como pequeños cambios accesorios que hicieron que de alguna manera yo sienta que estoy encarnando mi misión de una manera más coherente, ¿no? Más en coherencia con lo que yo quiero ser. eh, Así que bueno, generar esa coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago me parece que es algo esencial. Entonces siento que estoy mucho más cerca ahora, que me siento una persona más saludable, ¿no? Y más enérgica. En todos estos cambios, Lau, también hubo cambios físicos, aumentamos masa muscular, bajamos de grasa. ¿Cuál era tu peso inicial y cuál es tu peso actual? Bueno, mi peso inicial era 95 kilos y mi peso actual al día de hoy es 79,7. Eh, Además de ese descenso grande, también mucho aumento de musculatura, mucho cambio en la forma física. Algo que yo sufría mucho era tener los brazos grandes, porque no me entraba en la ropa, o a veces sí me entraban de cintura, pero no me entraban los brazos, cuestiones así. También sentí muchísimo cambio en eso. eh, y el rendimiento físico también aumentó muchísimo. La última vez que fui a caminar me quedé asombrada porque no me costó nada. Y a mí, a los 15 20 minutos de caminar, todavía cuando empecé el programa me dolían las rodillas, los tobillos, un poquito la cadera si seguía caminando. Como que cuanto más caminaba, más iba ascendiendo el dolor, ¿no? Y ahora no, ahora puedo saltar, puedo hacer un montón de cosas. Eh, Se fueron también problemas que yo tenía, como por ejemplo acidez, o de agacharme que me moleste. Hay un montón de cuestiones así que son como pequeños cambios, pero que se sienten mucho, ¿no? Salir del auto como si nada, que a mí me costaba. eh, o mismo estaba trabajando sentada y estaba un par de horas sentada, ya cuando me levantaba me dolía todo. Y ahora directamente trato de moverme en el medio y esas molestias disminuyeron muchísimo, ¿no? Así que a nivel físico estoy súper contenta con eso también. Lau, ¿qué le dirías a una persona que quiere arrancar esta asesoría, pero tiene sus dudas? Bueno, que lo hagan. Principalmente que lo hagan. em, y que si bien todo lo que es el material gratuito que ustedes proporcionan es buenísimo y te sirve muchísimo como para empezar, el marco dentro del programa lo que te da es el seguimiento, la continuidad, ir respondiendo dudas todo el tiempo, dudas de, Juli, ¿me puedo comprar este suplemento o este otro? ¿O por qué no puedo comer ese yogur? ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que hacer acá? O, o mismo cosas que uno hace el cambio porque averigua, porque investiga o lo que sea. Porque a mí me pasaba que yo soy muy nerd, me arreglo con Google, con ChatGPT, pero ¿qué pasa si vos tomás el suplemento y, no sé, me duele la panza? ¿A quién le preguntas? Eh, ¿De dónde sacas? ¿Qué hago en esas dudas? O ya intenté todo para dormir más temprano, no me sale. ¿Qué hago? ¿Me rindo? Bueno, no, tener a alguien a quien consultarle es esencial. O mismo vos vas al gimnasio y ¿quién te está mirando? ¿Progresás? Porque yo he ido al gimnasio y he hecho las mismas otra serie de 10 sentadillas por un año y no cambiaba nada.
Eh, y ahora, o sea, tener una rutina en la que vas progresando consistentemente, vas mejorando la técnica, vas aumentando la dificultad, sumándole movilidad, hay un montón de cosas que ni siquiera se te ocurren, ¿no? Y por sobre todo el tema de mentalidad también, que es algo que creo que nadie se pone a hacerlo, porque uno va a un nutricionista, sí, o vas al gimnasio, podés tener un buen entrenador, sí, buenísimo. Pero la cohesión entre todo eso y que haya coherencia, para mí es esencial para lograr este punto de hacerlo sin estrés. Porque vos podés tener un nutricionista que te dice una cosa y después vas al entrenador te dice otra y después hablas con tu psicólogo y te dice otra. Y ahí vos intentás en esa ensalada lograr tus objetivos. Entonces, tener un marco en el que esté pensado para ir junto todo eso, me parece que o sea, es esencial para que no tengas que pensar tanto, para que puedas delegar todo eso y confiar, porque hay un montón de otras personas que lo están haciendo y ya les está funcionando. O sea, vos entrás y ves chicas que están en la semana 6 que ya están lográndolo, que ya están haciendo tal cambio, que ya están cocinando unas recetas que vos decís, ¿cómo hizo eso? O que están levantando unas super cargas en el gimnasio. Y vos decís, "No, bueno, yo llegaré ahí o como es, no sé, pero todo eso te da como que yo lo voy a lograr también, porque estoy viendo que otros lo hacen y que semana a semana están ahí haciendo su check-in, presentando y contando las cosas buenas que le pasan, mandando sus logros, mostrando cómo le enseñan a los hijitos a comer mejor, o mismo cómo se va, que después yo también fui aportando en eso, ¿no? Pero vas mostrando cómo vas transformando y tocando la vida de otros también, de tu familia. Hay un montón de gente que te ve y se inspira y te pregunta, ¿qué estás haciendo? Porque saben muchos eh, de la lucha a veces que es esto, eh, de descender de peso o de cuidarse o de tener una vida saludable. Creo que hoy en día todos sabemos lo que cuesta generar hábitos saludables. Por eso se hacen tantos chistes a fin de año de que vos te pones la lista de objetivos y no los cumplís. Ya es un meme eso. ¿Y por qué es un meme? Porque es muy difícil de lograr. Pero cuando vos tenés un programa que te va llevando a hacerlo y vos medio como que ni te vas dando cuenta porque vas tan de a poco y vas integrando, es como que elimina mucho la fricción, ¿no? Se va haciendo todo muy de a poquito. Entonces yo creo que esa es la diferencia con hacerlo solo, en el caso de que seas una persona que investiga y que se ponga y que invierta, esa es la diferencia de hacerlo en el marco del programa, ¿no? Que sí, bueno, todo se puede lograr solo o con profesionales por separado, pero lo que a veces no lográs es que todos estén en el mismo plano, que todos tengan un mismo manual, ¿no? Y ahí vienen las confusiones en las que tu inconsciente aprovecha y te desestabiliza y abandonás, ¿no? Eh, Así que bueno, yo creo que eso es lo más interesante de hacerlo en el programa, hacerlo con profesionales que están alineados eh, en su ideología, en su material y dentro de una comunidad de gente afín, ¿no? Que está lidiando con los mismos problemas. Mm. Tremendo, Lau. Gracias, 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 gracias. Gracias por la confianza y gracias por este testimonio. Fue súper claro y fue hermoso escucharte. Bueno, gracias a vos, Juli. Y a todos, ¿no? A todos dentro de la comunidad.